Fuete. Alicia siguió creando pues prácticamente hasta el último momento. Volvió sobre el tema mitológico de Narciso, que ya había hecho una coreografía sobre Narciso en 1955, y en los años 2010 y 2012 pues retoma este tema que se llama ahora La muerte de Narciso. También hizo una versión sobre la Dido abandonada original de Gasparo Angiolini en la época del surgimiento del ballet de acción, y hace también una versión en 2010 de La flauta mágica sobre la música recuperada de Ricardo Drigo de este ballet de Lev Ivanov. Vamos a escuchar un fragmento de La muerte de Narciso. Este es un ballet, bueno, que ha dado mucho de qué hablar, está basado obviamente en este mito, y hasta un libro le ha dedicado Roger Salas a esta coreografía particular de Alicia Alonso, que interpretará magistralmente Orlando Salgado. Vamos entonces a escuchar La muerte de Narciso. Fuete. Y es imposible seguir describiendo pues todas las obras que hizo grandes Alicia Alonso, pero sin duda, pues desde aquel pequeña princesa Florín a los 12 años hasta, bueno, consolidarse como esa gran Carmen, la Carmen cubana, y el trabajo que hizo alrededor de la formación del Ballet Nacional de Cuba. Y es innegable, ¿no?, el legado que deja la danza. Alicia Alonso despertó algunos claroscuros, hay gente que tenía unas opiniones muy particulares sobre ella, pero no podemos pues hacer a un lado el hecho de que sin esta tenacidad y el trabajo de Alicia Alonso, la historia del ballet, por lo menos en América Latina, no hubiera sucedido de la misma manera, ¿no? Ella abrió esta posibilidad. Incluso aquí en México, en los años 70, hacia el año 1975, ella también fue una figura importante pues en la consolidación del trabajo de la Compañía Nacional de Danza. Incluso después Fernando Alonso fue director de esta compañía, pero ella venía y montaba las versiones de sus ballets, y también propició mucho el intercambio de bailarines o de jóvenes estudiantes de danza a Cuba, o sea que también para México tuvo una influencia muy importante. Fuete. Bueno, pues como la danza, pues no nada más se ve y no es un arte para disfrutar, pero hay muchas cosas alrededor que nos ayuda además a entender pues el mundo de otra forma, ¿no? Como a tener una sensibilidad mayor. Y me da mucho gusto poder tener aquí en cabina a la maestra Zicarú Vázquez del Departamento de Arte de la Ibero y a Regina González, que es alumna en este departamento, con una cuestión muy importante porque en la licenciatura de Artes, de Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana, ya se está contemplando a la danza como parte de su currículum de materias. Bienvenidas, Zicarú, Regina. Muchas gracias. Muchas gracias por estar la aquí. Invitación, Liliana. Para mí es maravilloso poder estar en un programa que trate danza, pues es mi pasión, no solo en la vida profesional, sino también como tema de investigación, y muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, pues bueno, tenemos como mucho que platicar. Primero, un poco para platicar de Zicarú, pues tienes una experiencia donde has podido ya combinar como tus doctorados y maestrías todo en historia del arte con la danza, ¿no? Y pues el público seguramente recuerda a Fernanda Olivares, sí. Es una artista visual que ha encontrado pues también, ¿no?, la manera de unir la danza con su expresión a través de las pinturas, y Zicarú y Fernanda han coincidido ya también, ¿no?, como en este con mundo Fernanda de Irundiano. Coincidí en la exposición Bailemos, del pincel a lo coreográfico, que fue parte también de mi investigación de maestría de danza y museos, y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer esta exposición conjugando la convergencia de la danza, la historia del arte, la experiencia con el público y esta interdisciplina entre una bailarina que pinta y una bailarina que hace historia del arte. Así es, ¿no? Pues sí. Y que también, bueno, tuvimos la oportunidad de tener bailarines en sí, sala, claro, y como aquí Regina también pudo bailar.
y fue una experiencia muy buena tanto para el público como para nosotras. Así es, ¿no, Regina? Porque además, pues me imagino, tú que estabas como ilustrando estas pinturas. Claro, sí, es muy enriquecedor. Pues y la gente que iba ahí no forzosamente había ido a un ballet antes, tal vez, ¿no? Entonces es como una manera interesante de que tú poderle dar vida a algo que pueda captar el interés, ¿no? De alguien. Claro, porque en realidad es algo plástico, pero al pasarlo por el prisma del cuerpo, encarnas la danza. Así es, ¿no? Y estar como en un lugar que no es habitual. Exacto. ¿no? Y que salir de estar observada como si fueras tú, ¿no? Esta pintura observada de otra forma, ¿no? No es lo mismo que estar en un escenario con esta distancia que te impone. Exacto. ¿no? El espacio cambia y algo importante de esta exposición fue que la trabajamos en conjunto. Justo mi propuesta de investigación era cómo logras tener una transversalidad entre cada uno de los actores de una exposición. Entonces, tanto Fernanda trabajaba a la par conmigo como curadora, como ellas como bailarinas, y ya en el trabajo con el público también había un espacio no jerárquico, que creo que fue lo más bonito de la exposición. Así es. Y como romper la institución del museo. Sí. La idea de ir a ver una exposición solamente. Fija, sí, ¿no? claro. Rígida. Pues sí. Así es, ¿no? Pues sí. Es interesante cómo se pueden ir siempre encontrando nuevas formas de acercar a las distintas disciplinas entre sí y con el público, ¿no? Hacer formatos innovadores, como atractivos. Y bueno, pues volviendo obviamente a la importancia, a nosotros digamos que nos interesa la danza, pues nos debería dar mucho gusto que por fin, ¿no? En una licenciatura en Historia del Arte se toma la danza como una materia. Sí, porque uno ve como que la danza es a veces una cuestión aparte, ¿no? Exacto. Justo la licenciatura en Historia del Arte es de las más antiguas de la Ibero. Sí. Y lleva casi alrededor de 65 años más o menos la licenciatura, pero siempre ha habido una constante. La cantidad de bailarinas que estudiamos Historia del Arte es inmensa. Yo creo que por lo menos 1 o 2 por generación. Y aunque ha habido mucha investigación, esta fue la primera vez que el Departamento de Arte se abrió también a dar una materia ya como optativa, donde se trataba la historia de la danza, pero desde un punto de vista visual, desde un punto de vista histórico-artístico. Claro, ¿no? Que bueno, pues debería de haber sido eso. Claro, mucho, sobre todo, no sé, se me ocurre pensar desde la danza hecha en México, ¿no? Toda esta relación que hubo pues con los grandes compositores, con los muralistas y demás, pues debería de formar parte como de un acervo académico fijo, ¿no? Claro. Prácticamente en cualquier tema. Pero pues la danza siempre ha sido... ¿Tú por qué crees que la danza siempre se quedó como un poquito de lado? ¿Será miedo, desconocimiento? No sé. Pues mira, por un lado que la historia del arte siempre ha sido pintura, escultura y arquitectura. Sí. O sea, por un lado ha sido siempre eso, la investigación siempre se ha forjado hacia esos temas, y también que pues ha habido un poco de miedo en adentrarse a otras cosas, supongo que por desconocimiento también técnico, pero aún así, ya por ahí de la década de los 50, en el siglo XX, ya había muchos más artistas que intervenían con danza. Por ejemplo, estaba Trisha Brown, que entró a los museos bailando, y ya había historiadores del arte investigándolo, pero desde un ámbito del performance. Entonces, ya cuando intentábamos meter otra cosa que tuviera que ver con danza, era muy complicado. Entonces, creo que estos acercamientos que hemos hecho desde la imagen es lo que ha posibilitado que la historia del arte ya también lo abarque como parte de su disciplina. Claro, porque además, bueno, a lo largo de la historia de la danza ha habido siempre una relación tan estrecha con las vanguardias artísticas, ¿no? Como, o sea, a nivel de la pintura, musicales, en fin, ¿no? O sea, siempre, pues prácticamente la danza se concibió como un espectáculo que necesitaba de las otras disciplinas para poder existir, ¿no? Claro. O sea, pues difícilmente había un ballet sin un decorado. Claro, atrás, sin escenografía, sin difusión, sin representación. Y sin la música compuesta especialmente para, ¿no? Claro, es una convergencia entre todas las disciplinas, entre las distintas artes visuales. No, es exacto, la escenografía, más la música, más el bailarín, más el libreto. Y cómo, bueno, han ido alimentando unos a los otros, claro. ¿no? Las necesidades de la danza producían ciertas innovaciones, digamos, en la cuestión de maquinarias teatrales, en fin, ¿no? Y bueno, pues siempre es como, la danza es como el arte castigado, tanto a veces para los auditorios, para el estudio, para la investigación. Todo, ¿no? En todo. Créeme que yo me he dado cuenta, investigando danza, que siempre permaneces como en una frontera, tanto en el ámbito académico como en la propia danza, porque te dicen, bueno, ¿pero qué investigas de danza? La parte fenomenológica, la parte teórica, y cuando yo digo, no, pues investigo cómo se conforma el imaginario de la danza, la representación de la danza, también
repente ven los propios investigadores así de... sí, no. No. Y yo creo que las artes escénicas en general siempre han sido les han puesto un límite, yo creo que por el carácter también efímero que tiene. Exacto. Entonces, la gente piensa que no se puede, o sea, que no hay un documento. Como no te lo llevas a tu casa y lo enmarcas, como ¿no? una pintura Sí. que se queda ahí y puedes ir al museo a ver la pintura. Entonces, este carácter de... Sí, ¿no? Como si la gente de la mujer y del amor. Yo voy a un museo y si me gusta algo en la exposición voy a la tienda al final Y y me me compro llevo, el póster, ¿no? ¿no? Me compro el póster, pero Claro, pues voy a un ballet sí. y ¿qué hago? ¿No? O voy a una obra de teatro. Todavía el teatro como que Sí. la gente se compenetra un poquito más porque, bueno, no hay que entender mucho, te hablan, entienden, no hay una comunicación más directa. Pero, Sí, pero a la nivel ópera y de el la ballet danza, sobre están- todo la danza pues contemporánea, ¿no? Sí, claro, que no hay una narrativa Sí, muchas entonces, veces. se necesita estar abierto y dispuesto a como adentrarse en la obra, ¿no? Y luego a la gente le tiene un poquito de miedo a eso. Y también, bueno, pues los distintos lenguajes Claro. que se han ido generando hacen que tal vez por eso sea más Sí, sea más complicado complicado. meterse, ¿no? Claro. La materia Ajá. es una optativa, entonces. Es una dices. materia optativa. Tiene alrededor de 14 alumnos, con distintos enfoques todos, pero lo que intenta la materia es estudiar la historia de la danza desde la visualidad. Cómo la imagen ha permitido que la historia de la danza se conforme también y ha contribuido a generar estas imágenes mentales, estos estereotipos que hemos también configurado nosotros como sociedad. Sí. Un ejemplo puede ser, yo les ponía la figura de Mari Camargo como bailarina y cómo esa imagen se va replicando a lo largo de los años y que hasta ahora nosotros la vemos y decimos, claro, es una bailarina en un arabesque. Porque ya tenemos también, no sé, posteriormente la imagen de Marita Glioni en la punta. Sí. Entonces, si vemos a la bailarina con puntas, con tutú o con el tocado, pues son estos imaginarios y estos elementos iconográficos que se van arraigando en nuestra mente. Entonces, la clase va justo por ahí y lo que se ha intentado es buscar en la danza o en esta historia de la danza un ámbito profesionalizante en los alumnos de Historia del Arte. Que vean que hay una interdisciplina, que nos interesa llegar a otros lugares. La historia del arte pues no sé si tú sepas, pero muchos historiadores del arte de la Ibero son aquellos que ahora dirigen los centros de investigación, los museos, la Secretaría de Cultura. Entonces, pues justo ver que también la danza tiene ese punto. Y sensibilizarlos, Exacto. ¿no? Claro. Que la vean como desde adentro y cómo pueden, pues como en todas las épocas, ¿no? Hacer estas interconexiones en Claro, las y disciplinas. pues hay muchas también historiadoras del arte ahora produciendo teatro, produciendo ópera. Y pues también podemos producir danza, ¿no? Claro. Creo que es lo importante, llegar a otros lugares. No, bueno, pues es un gran paso porque yo así hice como un pequeño recorrido en internet, ¿no? Hacer de las alternativas y pues sí, básicamente todo lo que encuentra uno así fácilmente en licenciatura o en diplomados, en algunos cursos especializados de historia del arte, pues son artes visuales, Exacto. ¿no? O música, pero la danza como tal no. O sea, no Sí. puede uno encontrar un diplomado en Sí, historia historia de la danza. Claro, Entonces, pues creo que es muy valioso. Pero además estás justamente a partir de esta noción de abrirles un campo profesional como orientado a la danza. Estás haciendo también un ejercicio muy interesante, Sí. ¿no? Con tus alumnos, que es la producción de estos materiales radiofónicos, ¿no? Sí, pues uno de los puntos y que yo ofrecía al departamento con esta clase era buscarles una salida profesional, porque la historia del arte se ha ido hacia la resolución de problemas y ver que si bien hacemos mucha investigación, tenemos que llegar a algo y tiene que servir para algo, que es como el punto de la Ibero en historia del arte. Entonces, pues lo que hemos hecho es hacer contenidos para radio, hacer contenidos para YouTube, hacer contenidos para redes sociales, y eso ha funcionado también para que ellos encuentren formas de transmitir esa generación de conocimiento. Así es, y bueno, pues yo creo que aquí puedo ir anunciando que próximamente vamos a darle salida a estas producciones Muchísimas radiofónicas gracias. de los alumnos de la maestra Sicaru Vázquez, ¿no? Regina y compañeros, porque bueno, pues este es el canal adecuado y creo que es muy valioso, ¿no? Ver también, tener estas cápsulas preparadas ya desde la óptica un poco de un estudiante Claro. que está buscando precisamente esto que tú dices, ¿no? Que El que ejercicio fue salidos con para- tu programa. Sí. Que les dije, el ejercicio es Sí. que ustedes le planteen a Liliana. Imagínense que van a presentarle un proyecto de danza, un podcast. Y si tú los escuchas, están hasta dándote las Sí, gracias sí, por sí. estar en tu programa. Y Pues sí, entonces bueno, pues vamos a tener próximamente ya esta serie de cápsulas que yo creo que pues podría ser ya un ejercicio permanente, porque Claro yo que espero sí. que tu materia pues va a continuar, o sea, vas a seguir dando yo semestres y espero que semestres, los ¿no? alumnos la continúen pidiendo. Y Como sí. se trata de optativas, depende de los alumnos que la pidan. Claro. Pero bueno, también te adelanto que uno de los puntos que yo prometí también entrando al doctorado y también como